Buenos días, somos integrantes del equipo 4 de la carrera de Ingeniería, Desarrollo y Gestión de Software. Esta actividad va correspondiente a la materia de Seguridad Informática, la actividad 4, explicar cuáles son los conceptos de criptografía. El equipo está conformado por Anayel Hernández Hernández, Oscar Arista Sebastián, Omar Hernández Hernández y Álvaro Hernández Hernández. Criptografía simétrica. ¿Qué es? La criptografía simétrica, también conocida como cifrado de clave secreta, usa una clave única para cifrar y descifrar los datos. También es necesario compartir esta clave con el destinatario. Un ejemplo, digamos que queremos enviar un mensaje de mamá te quiero mucho. Usted primero escribiría el mensaje y después configuraría una clave secreta para cifrarlo. Cuando mamá reciba el mensaje, entonces debería introducir la clave secreta para descifrar el mensaje o el correo. La criptografía simétrica fue el primer método empleado para el cifrado de información. Se basa en que se utiliza la misma contraseña tanto para el cifrado como el descifrado. Por lo tanto, es fundamental que todos los usuarios puedan cifrar o descifrar el mensaje. Tengan esta clave secreta, de lo contrario no podrán hacerlo. Hay varios puntos que se debe cumplir un algoritmo de clave simétrica para que ese sea seguro. Una vez que se cifra el mensaje, no se podrá obtener la clave de cifrado ni tampoco el mensaje en claro por ningún método. Si conocemos el mensaje en claro y el cifrado, se debe gastar más tiempo y más dinero en obtener la clave para acceder al mensaje en claro que el posible valor que pueda tener la información que se consiga robar. Los ataques por fuerza bruta son el enemigo real de los algoritmos de criptografía simétrica. También es fundamental que los usuarios y el sistema protejan la clave privada o contraseña lo mejor posible, porque si cae en malas manos, todo el sistema se vería comprometido, teniendo que generar una nueva clave y volviendo a distribuir la clave privada a los diferentes participantes. Una de las diferencias que tenemos entre la criptografía simétrica y asimétrica es que la simétrica, todos los usuarios tienen la misma clave de cifrado y descifrado. La ventaja de los algoritmos de criptografía simétrica es que son muy rápidos. Algoritmos simétricos que se utilizan continuamente en la actualidad. El AES fue creado de sustituir al DES y este emplea actualmente en todos los canales y protocolos seguros como TLS, FTPS, redes privadas virtuales y mucho más. AES es un algoritmo de cifrado por bloques. El tamaño fijo del bloque es de 128 bits. La longitud de la clave se puede elegir y tenemos disponible 128, 192 y 256 bits, siendo la longitud de 128 bits el estándar, pero también es muy utilizado el 256 bits. Un aspecto muy importante que es el AES se encarga de generar una matriz de 4x4 y posteriormente se le aplican una serie de rondadas de cifrado. El algoritmo GOS es un método de cifrado de información con origen rusa, que podría ser considerado la versión rusa de AES. Esta emplea bloques de 64 bits y claves de 256 bits y no ha podido y hasta el momento no hay resultados positivos en pruebas de vulnerabilidad. A pesar de que ha sido objeto de numerosas pruebas de criptoanálisis y además estudios, el mensaje de entrada se divide en partes de bloques de 256 bits, 8 de 32 bits enteros, y el mensaje se completa añadiendo una cantidad de ceros como se requiere para complementar la longitud del mensaje hasta que llegue a los 256 bits. Otro del algoritmo es el ICE. Es un método de cifrado de clave simétrica. Esta cifra la información pero conserva su estructura de formato. Utiliza la forma de cifrado en bloque. Su generación de claves llega hasta los 64 bits. La estructura de este algoritmo ha mejorado y aún se utiliza. Si bien no es el método más seguro, se sigue trabajando en mejoras a lo que lo lleva a tener una estructura más eficiente en frente al criptoanálisis. Una representación creativa de la criptografía simétrica. Lo que podemos ver en esta imagen es que existe un emisor y un receptor. Y también tenemos una clave privada única. El primer punto es el emisor, tiene un mensaje en claro y lo que desea es enviar al receptor. Lo que primero va a hacer es cifrar el mensaje y también crear una clave única. Antes de enviarlo lo tiene que cifrar, luego envía la clave al receptor por un canal inseguro. Hace lo mismo con el mensaje, lo encripta y lo envía a un canal inseguro. Una vez que llega al receptor, lo que primero va a hacer es descifrar el mensaje con la llave o la clave única que le fue compartida para poder descifrarlo. Una vez que ya se haya descifrado, el mensaje se lo puede ver de forma clara o original, o sea, decirlo de una forma original como le fue enviado del emisor. Y esto sería una representación creativa de simétrica o de este método. El problema seleccionado. Para el proyecto, nosotros escogimos el framework Laravel. Supongamos que nosotros queremos añadir el algoritmo simétrico. Un algoritmo simétrico AES. Laravel utiliza OpenSLS para proporcionar el cifrado AES 256 y AES 128. Para que podamos usar este encriptado en Laravel, lo que tenemos que usar es la opción key que se encuentra dentro del archivo config/add.php. El comando php artisan key genera un key que es un generador random de bits en PHP para construirla. En Laravel ya existen librerías y varios métodos que se pueden utilizar de forma automática, solamente poniendo los comandos en un CMD que ya viene integrado. El método que podemos hacer es el de utilizar este método en CryptString de la fachada Crypt. Todos los valores serán cifrados mediante OpenCLS y el cifrado AES256 CBC. También se puede cifrar los valores utilizando el método de CryptString de la fachada Crypt. Y esta es la forma de que nosotros podemos utilizar los métodos de encriptado en nuestro proyecto que fue seleccionado.
Criptografía asimétrica. La criptografía de clave asimétrica también es conocida como clave pública. Emplea dos llaves diferentes en cada uno de los extremos de la comunicación para cifrarla y descifrarla. Cada usuario de la comunicación tendrá una clave pública y otra privada. Métodos que existen y uso fundamental. Diffie-Hellman se usa para generar una clave privada a ambos extremos en un canal de comunicación inseguro. Se emplea para obtener la clave privada con la que posteriormente se cifrará la información junto con un algoritmo de cifrado simétrico. Su seguridad radica en la dificultad de calcular el logaritmo discreto de números grandes, RSA. Este algoritmo se basa en la pareja de claves, la pública y la privada. La inseguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros muy grandes. Algunas características muy importantes de RSA es la longitud de clave. Actualmente, como mínimo, se debe utilizar una longitud de 2048 bits, aunque es recomendable que sea de 4096 bits o superior para tener una mayor seguridad. El Gamal. Este algoritmo está basado en los estudios realizados por el método Diffie-Hellman de logaritmos discretos. Este fue creado en los años 80 con la idea de cifrado de información y firma digital. La metodología es similar a su antecesor, factorizar números primos muy grandes. De igual manera, es un algoritmo muy potente y eficaz en su tarea. DSA se utiliza ampliamente como un algoritmo de firma digital. Es actualmente un estándar, pero DSA no se utiliza para cifrar datos, solamente como firma digital. Este algoritmo se utiliza ampliamente en las conexiones SSH para comprobar la firma digital de los clientes y está disponible en todas las librerías criptográficas actuales como OpenSSL, GNOTLS o LibreSSL. La ESC, algoritmo de curva elíptica, promete una seguridad más fuerte y mejor rendimiento con claves más cortas. Es un método de cifrado de información que no se basa en la factorización de números primos muy grandes que contienen una frecuencia ya predefinida. Al basarse en la fórmula de una curva elíptica, puede tener diferentes variaciones en su proceso que lo dificulta mucho más la obtención de las contraseñas. Diferencias y semejanzas. Diferencias. A diferencia de la criptografía simétrica, la asimétrica utiliza una clave para cifrar un mensaje y otra distinta para descifrarlo. Las dos claves que se usan se llaman pública para descifrar y privada para descifrar. La criptografía asimétrica suele ser muy lenta. La encriptación asimétrica ofrece un nivel de seguridad más elevado. La clave privada es conocida por una sola persona y la pública por todos. Semejanzas. Garantizar la confidencialidad del mensaje e integridad. Autenticación no repudio. El framework que elegimos es Laravel. En este caso puede utilizar el método de encriptado. Laravel utiliza OpenSSL dando un encriptado AES-256 y AES-128. Todos los valores encriptados de Laravel son registrados con un código de autenticación de mensaje MAC para que su valor no se pueda modificar una vez encriptado. La librería OpenSSL es una herramienta open source para implementar los protocolos TLS y SSL. En esta representación de la criptografía asimétrica tenemos al emisor, que es Ana, y el receptor, que es David. Lo primero que hace Ana es redactar el mensaje que le va a enviar a David. Después de esto, el mensaje se encripta con la clave pública de David. Una vez esto, el mensaje se envía a través de internet por medio de, ya sea por correo electrónico o vía WhatsApp. Después de esto, el mensaje el mensaje lo recibe David y lo descifra con su clave privada. Después de esto, David ya puede leer el mensaje que le envió Ana. Y de esta manera es como funciona la criptografía asimétrica. Y en este caso, si es que existe algún intermediario, ya sea un atacante o algún hacker que quisiera leer la información del mensaje, debería saber la clave pública y la privada. Entonces este método hace mucho más difícil que la información pueda ser descifrada por alguien externo. Buenas tardes, mi nombre es Omar Hernández y vengo a hablar sobre el cifrado por flujo. Nos dice que el cifrado es una clave simétrica donde los bits de texto plano son combinados con un flujo de bits pseudo-aleatorios de cifrado, típicamente mediante una operación XOR. Los dígitos de texto plano son cifrados uno a la vez y la transformación de dígitos sucesivos varía durante el cifrado. En la práctica los dígitos son un solo byte o un bit. Nos dice que el cifrado de flujo utiliza una llave más corta, de 128 bits típicamente, para generar una secuencia pseudo-aleatoria que se combina con los dígitos de texto plano, de modo similar al OTP, que son cifrados de Venom, o al One-Time Pad.
Nos dice que tenemos el A5. Dice que el A5 es un cifrado de flujo para proporcionar confidencialidad en telefonía celular GSM estándar. El A51.1 es utilizado en Europa y Estados Unidos, una versión más débil. El A5 versión 2 se utiliza para exportación. El A5.1 fue desarrollado en 1987 y el A5 versión 2 en 1989. Inicialmente mantenidos ambos en secretos y el diseño fue filtrado en 1994 y se hizo ingeniería inversa completa en 1999 a partir de la telefonía GSM. Nos modo de operación es que una transmisión GSM está compuesta por secuencias de ráfagas, bursts. Dice que en un canal unidireccional, una ráfaga es enviada cada 4.615 milisegundos y contiene 114 bits. El A51 produce una secuencia cifrante de 114 bits que es operada en XOR con los 114 bits de datos antes de la modulación. El A5 versión 1 es inicializado utilizando una clave de 64 bits combinada con un número de marco de 22 bits públicamente conocido. El A5 versión 1 está basado en una combinación de 3 LFSR. También tenemos RC4, dice que es un algoritmo para cifrado de flujo diseñado por Aaron Hurwitz en 1987 para RSA Security. Dice que inicialmente era un secreto industrial, su descripción fue posteada anónimamente en la lista de correos de Cypherpunks. El código filtrado ha sido firmado como genuino, dado que sus salidas son iguales a las del software propietario que usa licencias de RC4. RC4 es el método de cifrado en flujo más ampliamente utilizado y se aplica en protocolos populares como SSL y WP. El modo de operación dice que RC4 genera un flujo de bits pseudoaleatorios, secuencia cifrante. El cifrado de flujo se opera en XOR con los bits de los datos, como en el cifrado de Bernam. Para generar el cifrado de flujo se utiliza un estado interno consistente en dos partes. 1. La permutación de todos los 256 bytes posibles. 2. Dos índices de 8 bits. La permutación es inicializada con una clave de longitud variable, típicamente entre 40 y 256 bits. Los sistemas que están basados en RC4 son VPA, Wi-Fi Protected Access, 3. Protocolo de cifrado de BitTorrent, Microsoft PTP Encryption, SSL, Security Socket Layer, SSH y Escape. Aquí tenemos un ejemplo de cifrado de flujo, donde tenemos el mensaje que es M, el cual contiene el ladrillo. M es igual a una serie de dígitos, el cual es la clave, que es igual a K, la sucesión de bits. K genera una sucesión de bits, que igualmente es una sucesión de números. El criptograma C es la suma del mensaje y de la clave, lo cual nos da el mensaje. El criptograma pasado a texto es el siguiente. Mi nombre es Anayeli y aquí voy a mostrar sobre el cifrado por bloques. Bueno, nos dice que el cifrado por bloques es una unidad de cifrado de clave simétrica que opera en grupos de bits de longitud fija, llamadas bloques. Para ello, primero que todo, se debe descomponer el mensaje en conjuntos que tengan la misma longitud. Después, cada bloque en cuestión se tendrá que ir transformando en un bloqueo del mensaje cifrado por medio de una secuencia de operaciones. Bueno, aquí en esta imagen tenemos un ejemplo claro, que aquí está el texto en claro. Después pasa por una secuencia de bloques en donde se debe de tener el texto cifrado. Después aquí tenemos el texto cifrado y nuevamente pasa por bloques y se obtiene el texto en claro. Después tenemos la sustitución. Bueno, la asignación de bloques de los algoritmos de cifrado simétrico realizan sustituciones y permutaciones en el texto en claro hasta obtener el texto cifrado. Pues nos dice que pasa por se realizan mm, ¿cómo se dice? Pasa por la sustitución y permutación por dos. La sustitución es el reemplazo de un valor de entrada por otro de los posibles valores de salida. En general, si usamos un tamaño de bloque K, el bloque de entrada puede ser sustituida por cualquiera de los dos a la K bloques posibles. La permutación es un tipo esencial de sustitución en el que los bits de un bloque de entrada son reordenadas para producir el bloque cifrado. De este modo, se preservan las estadísticas del bloque de entrada, como es el número 1 y 0. Es lo que tenemos, son los números binarios. Después, el modo de operación. Este es el algoritmo en donde
se mantiene la seguridad, y pues tenemos aquí el modo de, tenemos varios, que primero, bueno, son 4. Tenemos 4. El primero es Electronic Codebook. Se parte el mensaje en bloques de K bits, rellenando el último si es necesario. Y es encriptada cada bloque para desencriptar, sea el texto cifrado en bloques de K bits y se desencripta cada bloque. Este sistema es vulnerable a ataques, ya que 2 bloques idénticos de la entrada generan el mismo bloque de salida. Pues, como nos dice aquí en el texto, nos dice claramente que este método es es independiente, como nos muestra en esta imagen, es independiente porque aquí lo que hace es a texto claro pasa por un texto cifrado, pero es independiente, no como en los otros. Bueno, aquí nos dice, tenemos el significado de cada uno, que el B es el bloqueo en plano, en texto plano, el C es cuando es el cifrar, cuando se cifra, y tenemos en medio el B, C, que es el bloqueo cifrado. Después tenemos el D, que es el descifrado. Bueno, K es clave y pues D es cuando se descifra. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una imagen. Tenemos una imagen y esta imagen se pasa por este método que es, primero tenemos, bueno, aquí en esta parte es cuando hace el cifrado y es un ejemplo muy claro del método. Tenemos otro método que es el método de Zipper Clock Chaining. Este método soluciona el problema del SB haciendo una excusa de cada bloque de texto en claro en el bloque anterior cifrado. Antes de encriptar. Para el primer bloque se usa un vector de iniciación. Este es uno de los esquemas más empleadas en la práctica. Tenemos la imagen. Aquí, como nos dice aquí, para el primer bloque se usa un vector de iniciación en esta parte. Y en el bloqueo de plano, en el texto de plano, en medio de este, se usa el vector de iniciación. Y aquí es como ahorita, anteriormente vimos esta imagen, anteriormente es como, es independiente y ahora vemos que es diferente. Aquí se agrega el vector de iniciación en esta parte y y pues aquí ya hace el cifrado de la clave y en esta tenemos el bloqueo del cifrado y este es cuando se descifra el texto. Tenemos otro método que es el OFB, Output Feedback Mode. Este método emplea la clave de la sesión para crear un bloque pseudo-aleatorio grande que se amplía en o exclusiva al texto en claro para generar el texto cifrado. Este método tiene la ventaja de que el paint pueda ser generado independientemente del texto en claro, lo que incrementa la velocidad de encriptación y desencriptación. Tenemos la imagen. Aquí, como nos dice, en este método tiene la ventaja de que el paint puede ser generado independientemente del texto, lo que incrementa la velocidad de encriptación y desencriptación. Aquí tenemos el cifrado y en esta parte es el descifrado. Tenemos aquí, es otro método diferente. Aquí lo primero que hace es entra en vector de iniciación. Texto en claro lo tenemos en esta parte. Y así sucesivamente con los con los bloques que hace. Por último tenemos el Zipper Feedback Mode, variante del método anterior. Como dice, nos menciona aquí, variante del método anterior para mensajes muy largos. En CFB, un bit erróneo en el texto cifrado genera 1 más 64 M bloques de texto, claro, incorrecto, siendo que M la longitud del flujo, en el que se divide el bloque. Tenemos la imagen, es un caso muy diferente. Como tenemos aquí, es un
Este es muy diferente al este método, pero dice que es variante del método. Bueno, aquí tenemos nuevamente el cifrado y el descifrado. Aquí inicia igualmente con el vector de iniciación. Tenemos, aquí pasa por el descifrado. Bueno, también se hace que se cifra el texto en el texto 2 y así sucesivamente con los otros. Este es el método de BFB. Y pues por último tenemos el bloqueo del cifrado de bloques. Bueno, pues ya habíamos dicho, en primero es la entrada es de 64 bits. Tiene por bloques que es aquí tenemos 8 bits, y así es como después aquí pasa por, aquí es el intermedio, es cuando el 64, es cuando el bit digo, cuando se hace el bloqueo del cifrado. Y por último es la salida la salida del bits, que bits, bueno, son 64 bits. Y bueno, eso es todo del cifrado por bloques. El último concepto es el criptoanálisis. ¿Qué es? El criptoanálisis es la rama de la criptografía que estudia cómo romper códigos y criptosistemas. El criptoanálisis crea técnicas para romper cifrados, en particular por métodos más eficientes que una búsqueda por fuerza bruta. Además de los métodos tradicionales como el análisis de frecuencia y el índice de coincidencia, el criptoanálisis incluye métodos más recientes, como el criptoanálisis lineal y el criptoanálisis diferencial, que pueden romper cifrados más avanzados. El criptoanálisis lineal es una forma general de criptoanálisis basada en la búsqueda de aproximaciones similares al comportamiento de un cifrado. Los ataques fueron desarrollados por cifrados de bloque y flujo. Es una de las dos técnicas de ataque más utilizadas contra los cifrados de bloque. La otra es el criptoanálisis diferencial. El descubrimiento del criptoanálisis lineal se le atribuye a Matsui, quien le aplicó por primera vez al cifrado real en 1992. Matsui publicó más tarde un ataque al DES, probablemente el primer experimento de criptoanálisis reportado por un académico. El criptoanálisis diferencial es una forma general de criptoanálisis aplicable principalmente a cifrados de bloque, pero también a cifrados de flujo y funciones hash criptográficas. En el sentido más amplio del término, el criptoanálisis diferencial es una función criptográfica. Es el estudio de cómo las diferencias en los datos proporcionados en la entrada de la función puede afectar las diferencias resultantes en la salida de la función. El caso de un cifrado de bloques se refiere a un conjunto de técnicas para rastrear las diferencias a través de la red de transformaciones en el algoritmo que opera durante su ejecución. Durante el descubrimiento donde el cifrado muestra el comportamiento no aleatorio, lo que permite explotar estas propiedades para recuperar la clave secreta. ¿Cómo nos podemos proteger del criptoanálisis? Autenticación, acreditar o legalizar algo. Es importante comprobar la autenticación del mensaje del usuario o dispositivo. Para ello, podemos utilizar firmas digitales para asegurar la procedencia del mensaje, una contraseña para garantizar el usuario está autorizado, una llave electrónica para validar un dispositivo en el sistema. PGP. Actualmente es la herramienta más popular y fiable para mantener la seguridad y privacidad en las comunicaciones, tanto para pequeños usuarios como para grandes empresas. Esteganografía. El arte de ocultar información en algún otro elemento consiste en ocultar el interior de la información aparentemente inocua. Otro tipo de información, cifrado o no, el texto envía como texto plano, pero entremezclado con muchas cantidades de basura, se puede decir, que sirve de camuflaje al mensaje enviado. El método de recuperación y lectura solo es conocido por el destinatario del mensaje. Y bueno, esto sería todo para este video.